Estamos en la primera residencia de Literatura y Medio Ambiente CNEAM 2023 y tenemos la suerte de contar con 10 escritores y escritoras durante 9 días. Se alojan aquí en la residencia del CNEAM y tienen que hacer un proyecto suyo y además dejar un texto de sostenibilidad para hacer una publicación para parques nacionales. Esta residencia está coordinada por Antonio Sandoval, al que tenemos aquí a nuestro lado, y yo misma. Y bueno, Antonio, cuéntanos cómo surgió esta residencia, o cuál fue la idea original. Bueno, pues esta idea surgió en una conversación, en una mesa redonda en la que participé en unas jornadas de la SEDIC, en la Biblioteca Nacional. Y con motivo de aquella charla, pues yo apunté la posibilidad de reunir a grupos de autoras y de autores con objeto de que un espacio común pues pudieran compartir sus ideas, motivaciones, inquietudes y también sus proyectos, lecturas, etc. Y bueno, qué ilusión y qué fortuna cuando desde el CNEAM se acogió esta idea y ahora es ya una realidad. Es que claro, yo lo estaba escuchando allí, estaba en la organización y escuché cómo las bibliotecas podían acoger, ser punto de encuentro, de innovación y de documentarse los escritores. Pues dije, el CNEAM tiene centro de documentación, tiene residencia y tiene un espacio para acogerles. Entonces dije, pues voy a plantearlo, y tuve la suerte también de que en la Dirección de Parques Nacionales les pareciera bien esta idea. ¿Qué te parece cómo ha ido esta experiencia en la residencia? Pues me parece que ha sido una experiencia maravillosa y no exagero nada. En primer lugar, sobre todo por el equipo humano del CNEAM, que se ha volcado y que ha estado a disposición de las escritoras y de escritores en todo momento y que ha convertido estos días en un verdadero disfrute creativo, ¿no? Hemos tenido cantidad de momentos para acoger en forma de conversaciones y luego de producción literaria. Y luego también por el grupo de personas que se ha reunido aquí, que desde el primer día ha funcionado perfectamente en los términos en los que imaginábamos que debería de ser y también en los términos más humanos. Han surgido, yo creo que muchas amistades, lo cual también es una alegría, porque eso significa que en el futuro va a estar impulsada con fuerza también la literatura de naturaleza gracias a este contacto que hemos tenido aquí. Desde mi punto de vista, ha supuesto un privilegio contar con este grupo también de escritores, escritoras, de las que he aprendido muchísimo. Bueno, tengo un listado enorme de libros, de recomendaciones, de frases, de poesías que se han leído en los espacios, no sé, de un montón de motivaciones para leer, para seguir ahondando en la escritura de naturaleza. Y desde luego un privilegio teneros aquí y que el fondo de la biblioteca os haya servido para vuestros escritos. A continuación vamos a ver unos vídeos que las personas que han participado en esta primera residencia han preparado para contarnos qué ha supuesto su experiencia. Soy Cristian Moyano, participante de esta primera residencia de Literatura y Medio Ambiente en el CNEAM, y participo aquí con un proyecto titulado Allí donde no hay nada, donde presento mis vivencias en la España vaciada después de mudarme de la gran ciudad. Hola, soy Estefanía Soto y participo en esta primera residencia de Literatura y Medio Ambiente CNEAM 2023. Estoy trabajando aquí en un proyecto literario llevado por la poesía a través de todos los paisajes y todos los horizontes verdes que me han acompañado durante toda mi vida, desde el sur al norte de España y fuera de nuestro país también. Me llamo Francisco Torrent y estoy participando en la residencia literaria sobre naturaleza y sostenibilidad que ha organizado el CNEAM en Balsaín, Segovia. Estoy participando con un proyecto que es un conjunto de relatos sobre naturaleza, por supuesto, que son basados en experiencias reales que me han pasado a mí, pero novelándolas de manera que intente llegar a la gente y generar una sensibilidad hacia el medio natural. Soy Jorge Riechman, participo en esta primera residencia de literatura, naturaleza, sostenibilidad en el CNEAM y lo hago con el proyecto de segundo libro de los gorriones. Después de aquel primer libro de los gorriones de Becker, aquí tenemos a un grupo de gorriones presentándose, interrogándonos, haciéndonos ver este momento de crisis en que nos encontramos. Soy Lola Callejón, estoy en la primera residencia de literatura y medio ambiente en el CNEAM
y mi proyecto es un poemario emocional del territorio. Me llamo Lorenzo Asensio, participo en la primera residencia de Literatura y Medio Ambiente del CNEAM y mi proyecto es una obra de teatro que aborda un poco la temática de la despoblación vinculada a la sequía y a las tradiciones populares. Soy Luisa Martínez Lorenzo, formo parte de la primera residencia de Literatura y Medio Ambiente CNEAM 2023. Mi proyecto se titula Palabros, termos científicos cheos de sonoridade que espertan a curiosidade. Soy Manuel Cortés Blanco, soy médico, escritor, cuentacuentos y soy ahora un participante en la primera residencia de Literatura y Medio Ambiente CNEAM 2023. Para mí está siendo una experiencia estupenda el poder desarrollar aquí un proyecto que vengo trabajando en él desde hace tiempo, consistente en llevar el cuento, llevar la palabra a los estudiantes, a los alumnos, a los niños, a fin de transmitirles con el cuento los mensajes positivos relacionados con la naturaleza. Hola, soy Pepa Gisbert, estoy en la primera residencia literaria del CNEAM. He presentado un proyecto que se llama Pangea de Paraules y lo que voy a intentar es recopilar anécdotas de mi experiencia en las aulas, porque soy profesora de secundaria, y con ello intentar hacer una reflexión sobre cómo construir o cómo un mundo más solidario, más ecológico. Y sí, esto es, a través de anécdotas llegar a ello. Hola, soy Lucy Romero, participo en la primera residencia de Literatura y Medio Ambiente del CNEAM 2023 y mi proyecto se centra o se desarrolla en el Parque Natural Las Bardenas Reales, en Navarra. Bueno, y habla de todo el entorno, los usos que ha tenido ese territorio y toda la historia relacionada desde que se instaló el acuartelamiento militar y todo el entorno natural. Pues las palabras, la literatura, yo creo que puede influir en la naturaleza porque nos influye a nosotros, que somos también naturaleza. Y si cambiamos nosotros con las palabras, cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de comportarnos en el espacio que nos rodea. Pues como periodista creo firmemente en el poder de la palabra, obviamente, y luego pues la vertiente escritora, poeta, creo que la poesía y la escritura sí que puede dar lugar a un cambio, al menos si se hace de manera divulgadora o de manera poética, que en mi caso sí que puede llegar a las conciencias sociales y llegar a un cambio necesario. La literatura de naturaleza, las letras, la palabra, tienen una fuerza tremenda para sensibilizar, para generar emociones que son las que al final van a conseguir que las personas miren a su alrededor y quieran proteger su medio natural, la naturaleza, a fin de cuentas. ¿De qué manera puede ayudarnos la palabra y en especial la poesía para volver a hacer las paces con la tierra? Diría que al menos en dos sentidos. Por un lado, hacernos sentir con mucha intensidad lo que es la maravilla de estar vivos en este tercer planeta del sistema solar, formando parte de una red de la vida intensa, complejísima, llena de ocasiones para asombrarse, y en segundo lugar también pueden ayudarnos pues, a ejercer la necesaria crítica del orden ecosocial en que andamos, que tiene una pésima relación con la tierra. Bueno, creo que la literatura, las letras en general, tienen mucha cabida en la educación ambiental. Yo me dedico a la educación ambiental y a la interpretación del patrimonio y considero que cambiar actitudes significa también establecer vínculos. Nada como la literatura para ello es una herramienta para este campo y yo uso mucho la poesía y creo que posibilita establecer esos vínculos afectivos con el territorio. Lo que yo creo que pueden hacer con más facilidad es acercarnos a ella, demostrarnos la pasión que siente el autor por el entorno y por ese modo de vida y llevar desde un lugar nuevo a poder querer experimentar esa vivencia también. Creo que la literatura es una forma de viajar y de sentir
de abrir la mente hacia otras realidades. Y creo que en este caso, cuando hablamos de naturaleza y medio ambiente, la manera de acercarse, si no lo tienes cerca, es un libro. Yo creo que la palabra tiene un poder extraordinario. De hecho, el ser humano, desde que es ser humano, pues nos está contando, estamos contando. Creo que la palabra, en la protección, en el cuidado y en la transmisión de mensajes relacionados con la naturaleza, pues puede tener un poder esencial. Yo creo que una de las dificultades que tenemos ahora es la desconexión con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Entonces creo que la palabra, los relatos, son un puente o una escalera que nos lleva a otro lugar y nos puede permitir, a través de historias, a través de la imaginación, volver a reconectarnos. Bueno, creo que la literatura, las palabras, las letras en relación con la literatura y sobre todo actualmente es muy importante porque establecen un nuevo diálogo, se establece como una recartografía de los espacios en todas las publicaciones que se están haciendo y se generan nuevos vínculos que habían desaparecido o están desapareciendo entre las personas y los espacios naturales. Esta residencia para mí es un regalazo, es una oportunidad en la cual inspirarme en un entorno magnífico para recoger nuevas ideas de cómo relacionarnos mejor con la naturaleza y además pues recibir inspiración de otras personas fantásticas con las que estamos aquí juntas. Pues esta residencia para mí ha supuesto primero un privilegio estar aquí en este lugar ideal para llevar a cabo mi proyecto poético y luego la parte humana. Es muy importante porque hemos hecho piña y hemos compartido entre todas nuestras vivencias, experiencias y la hemos puesto tanto en común que al final yo creo que esa mezcla va a llegar a ser algo muy productivo entre todas. Esta residencia está suponiendo un enriquecimiento brutal porque estamos 10 escritoras con percepciones totalmente diferentes, proyectos totalmente diferentes, trayectorias totalmente diferentes, edades, lugares de procedencia y eso nos va a generar una riqueza, un aprendizaje que creo que es impagable. Fue una alegría recibir la noticia de que iba a participar en este encuentro y es un privilegio también poder permanecer 9 días en un enclave como es el CNEAM, en el Valle de Balsaín y escuchar lo que estos bosques y ríos, ¿no? Estamos junto al Eresma, tienen para contarnos y para ayudarnos a vivir. Bueno, asistir a esta residencia para mí es un privilegio por varios motivos. En primer lugar, el lugar, vuelvo al lugar, no es nuevo, no es desconocido para mí. Aquí leí mi trabajo de investigación y también aprendí recursos novedosos sobre la educación ambiental y la interpretación del patrimonio. Poder hacerlo, poder escribir, poder hacerlo aquí con la tranquilidad del entorno, de la biblioteca, con el apoyo de la biblioteca del CNEAM, es un doble privilegio y en tercer lugar compartir con los compañeros todas las experiencias, pues absolutamente enriquecedor. La residencia para mí ha supuesto un entorno idílico donde conectar precisamente con las cosas que quería incluir en mi obra y también donde aprender un montón de mucha gente que sabe más que yo sobre muchas cosas que yo igual iba pisando con pies de plomo porque no sabía muy bien y me han aportado un montón. Para mí es un privilegio estar en esta residencia. En primer lugar he descubierto el CNEAM, que no lo conocía y además de investigar sus fondos he podido encontrar libros divulgativos dirigidos al público infantil y juvenil que me han ayudado muchísimo en mi proyecto. Pero creo que lo más significativo para mí de esta residencia es haber podido compartir este tiempo con mis compañeras y compañeras de los que he aprendido muchísimo y a las que admiro y esta experiencia vital. Participar en esta primera residencia del CNEAM está siendo una oportunidad extraordinaria. Primero, por el ámbito, por el lugar en el que lo hacemos. Segundo, por la compañía. Estamos junto a otros escritores venidos de distintos sitios, con distintas perspectivas, con distintos géneros, con distintas opiniones, pero que a todos nos enriquecen y para todos nos sirven. Particularmente lo considero un regalo, de esos regalos intangibles que nos da la literatura. Pues estar en esta residencia la verdad es que lo considero un privilegio por el espacio en el que transcurre,
por el ambiente que se ha generado y que compartimos todas las personas que estamos escribiendo, y por la oportunidad, ¿no? El empuje para construir. La residencia para mí ha supuesto, bueno, primero una alegría enorme, y en el terreno específicamente literario, el poder estar en el CNEAM, documentarme, encontrar libros que eran imposibles para mi trabajo, bueno, todo el fondo que hay en el propio CNEAM, en la biblioteca, y poder tener un tiempo específico en un entorno inmejorable para ir desarrollando mi proyecto. Ha sido tan fantástica esta experiencia que esperamos que el CNEAM pueda acoger la segunda edición de esta Residencia de Literatura y Medio Ambiente.